comunidad, les saludamos en el nombre de nuestro Yeshua, el Mesías. Hoy nos correspondió con mi amada esposa Marta Patricia Blanco, mi nombre es Diego Hernán Cataño, la Parashat Tashria, ella concibe. Contiene las lecturas de Vayikra, Levítico 12:1 al 13:59, en Haftará, Yehezkel, Ezequiel 45:16, 46:18, y la Brit Hadashah, Lucas 2:21-24 y 1 de Pedro 3:8 al 12. Las instrucciones del Levítico hacen hincapié en las prácticas rituales, legales y morales, más que en las creencias mismas. Sin embargo, reflejan la visión del mundo del relato de la creación en Génesis primero, según la cual Elohim desea vivir con los humanos. Eso es de las cosas más importantes. El libro enseña que el fiel cumplimiento de los rituales del santuario puede hacerlo posible, siempre que el pueblo evite el pecado y la impureza, siempre que sea posible. Este sea posible es porque van a haber circunstancias como fallecimientos o cosas de estas que son imposibles evitarlos porque son parte de la naturaleza misma, de la forma como el Señor nos creó. Los rituales, especialmente las ofrendas por el pecado, la culpa, proporcionan los medios para obtener el perdón de los pecados. En Levítico 4:5 se establece, nos precisa mucho esto. Y la purificación de las impurezas, Levítico 4:11 al 16, para que Elohim pueda seguir viviendo en el tabernáculo en medio del pueblo. Creo que ese es el gran llamado, que nosotros en esa pureza podamos estar clamando para que el Eterno siempre esté acompañándonos en todos los procesos de nuestras vidas. Esta parashá inicia hablando del tiempo de purificación que debe guardar una mujer al concebir a un hijo varón 40 días y a una hija mujer 80 días, así como de los sacrificios que debían presentar cuando se cumplían esos días de purificación. Continúa esta porción con el tema de la lepra o Zaharat. El individuo que tuviera en su piel esta condición debía presentarse ante el sacerdote Aarón, quien debía examinar la piel. Así, bajo varias características que habló Adonai, el sacerdote declararía si el individuo debía quedar recluido 7 días o lo declaraba limpio. Esta condición se daba por el pecado, la Shon Hara, hablar mal, que es definitivamente uno de los males que aqueja a la humanidad toda la vida, y hoy sí que es cierto, en estos tiempos tan complejos, no solo de Colombia, sino del mundo entero. En el desarrollo de todo el capítulo 13, nos encontramos con una palabra que aparece repetidas veces, exactamente 57 veces, la palabra sacerdote. Así que vamos a estudiar algo sobre el sacerdocio. El sacerdote es la persona escogida por Elohim, que representa delante de él. Elección del sacerdote. En nuestra diapositiva 2, en Éxodo 28:1 nos dice: haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Aarón y sus hijos eran de la tribu de Leví, y ellos se les conoce como la tribu sacerdotal. Los sacerdotes eran hombres consagrados para Elohim. Recordemos que consagrar refiere a dedicar, separar para uso exclusivo, en este caso para Elohim. Nombrar y elegir a los sacerdotes le correspondía exclusivamente a Elohim. En la diapositiva 3 que dice la palabra, miremos. Hebreos 5:4. Nadie ocupe ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Elohim, como sucedió con Aarón. Tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Elohim le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. La función de los sacerdotes, en la diapositiva 4 vamos a encontrar que los sacerdotes debían coordinar el culto y todos los sacrificios en el tabernáculo. No olvidemos que ahora el tabernáculo es nuestro propio cuerpo. Ahí es donde tenemos que siempre tener ese perfecto cuidado, que nosotros no hablar mal, guardarnos en santidad. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que ser capaces de, en ese cumplimiento estricto de la palabra, de cumpliendo los estatutos, decretos y mandamientos, guardarnos limpios para el Señor, para que no interrumpamos esa relación perfecta entre Elohim y nosotros. 3 cosas específicas eran a las que debía dedicarse el sacerdote a saber. Primero, mediar. El mediador habla ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. En Hebreos 5:1 al 2, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres.
Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Elohim y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. El segundo punto es la reconciliación. Reconciliar es volver a tener amistad. El sacerdote debía ayudar al pueblo o al individuo a volver a Elohim. Esto viene de la ceremonia que se realizaba en el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios y las ofrendas, todo lo cual era sustituto por el pecado y figura del sacrificio de Yeshua. Recordemos, solo a través de la sangre de Yeshua nos reconciliamos de nuevo con el Padre. En la diapositiva 5 tenemos Romanos 5, 6 y 9. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Mashiach murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Elohim demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Mashiach murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él seremos salvados del castigo de Elohim, reconciliados con Elohim. El punto 3, santificación. Es el hecho de vivir intencionalmente apartado del pecado, como resultado visible de haber sido reconciliado. Entonces, vemos que el objeto de la reconciliación es la santidad. Nuestro Padre nos ordena ser santos. En este tema de la reconciliación, cuán difícil es en estos tiempos lograr poder llegar a tener esa santidad. O sea, los medios, todo ese efecto que este mundo nuevo está a que nos lleva el maligno. El maligno ha tomado control de muchas áreas y a través de los medios de comunicación, a través de redes sociales, constantemente nos está asediando para que nosotros caigamos, sucumbamos ante eso que seduce. O sea, cuando lo vemos en la práctica en nuestras ciudades, encontramos al pueblo perdido. Y es un poco con tristeza uno haciendo una analogía con lo que sucedió en esos tiempos de Lot allá en Sodoma y Gomorra, sí, definitivamente. Y son tiempos que decimos que cada día se vuelve, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y vemos que esto yo creo que es la antesala de la venida de nuestro Yeshua. En la diapositiva 6, en Levítico 19, 1, 2, Adonai le ordenó a Moshe que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos porque yo, Adonai su Elohim, soy santo. La lámina de oro que llevaba el sacerdote en su frente decía: santidad a Adonai. El sacerdote debía enseñar al pueblo la palabra de Elohim, comenzando por el ejemplo de su propia vida. Así lo dice. En la diapositiva 7, en Levítico 10, 8 al 11, Adonai le dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que Adonai les ha dado a conocer por medio de Moshe. En Malaquías 2.7 tenemos: los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero de Adonai Sebaot. Por lo mismo debía tener cuidado de cómo se conducía. Oh, cuán difícil es en estos tiempos esa parte que la gente olvida muy rápidamente, cómo se debe comportar. Aún los mismos pastores, mismos líderes que hoy vemos con tristeza rompiendo estos esquemas y siendo muy mal ejemplo, no siendo luz ni sal. La sucesión de los sacerdotes eran sucedidos por primogénitos de la tribu de Leví. En la diapositiva 8, números 20, 26, 28. Allí le quitarás a Aarón sus vestiduras sacerdotales,
y se las pondrás a su hijo Eleazar, pues allí Aarón se reunirá con sus antepasados. Moshe llevó a cabo lo que Adonai le ordenó. A la vista de todo el pueblo, los tres subieron al monte Hor. Moshe le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar. Allí, en la cumbre del monte, murió Aarón. Luego Moshe y Eleazar descendieron del monte. Aquí vemos una ceremonia en la que Moshe quita las vestiduras a Aarón y las pone sobre el sucesor. En este caso Eleazar, el hijo de Aarón, porque Nadab, su primogénito, había muerto. Hasta aquí podemos entonces ver cómo se elegía a un sacerdote, cuál era su función y cómo era la sucesión sacerdotal. Ahorita le cedo la palabra a mi amada. Comunidad, ahora vamos a ver a nuestro gran sumo sacerdote, Yeshua. Vamos a hablar de Yeshua como nuestro sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote superior a todos estos de los que viene hablando Diego. Yeshua, que según nos dice la escritura, tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec, que es nombrado solamente 2 veces en toda la palabra, en Génesis, cuando ocurren los hechos, que nuevamente se relatan en el libro de Hebreos, en el capítulo 7. Este capítulo 7 de Hebreos trata de todo el sacerdocio de Yeshua, como viene del orden de Melquisedec, que es un sacerdote, o un orden más bien, sacerdotal eterno. En Hebreos 7, 1-3 dice: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, es decir, de Yeshua, permanece como sacerdote para siempre. Este es un sacerdocio eterno. Yeshua es un sacerdote muy superior a los sacerdotes del orden de Aarón. De Yeshua como sacerdote está escrito en Hebreos 7:26. Recuerden que todo el capítulo 7 de Hebreos está hablándonos del sacerdocio de Yeshua y cómo desciende del orden de Melquisedec. Dice en el versículo 26: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Nos convenía. Yeshua, nuestro sumo sacerdote, cumplió todos estos requisitos de que venimos hablando desde la sucesión de Aarón. Y lo hizo cumpliendo absolutamente todo, como lo hemos visto siempre a través de lo que estudiamos en la vida de Yeshua. Y vemos todas las características, como que él fue designado por Dios, como los sacerdotes siempre son designados por el mismo Dios. Él mismo es Dios. Es sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, un sacerdocio eterno. Él no necesita de un sucesor. Él no necesita hacer sacrificios por sí mismo, como lo hacían los sacerdotes que provenían de la línea de Aarón, que tenían que primero hacer sacrificios por ellos, por sus familias, y luego presentar los sacrificios por el pueblo, para que ellos fueran limpiados de todo ese pecado. No necesita, él entiende las debilidades de todos nosotros, nos anima, nos socorre delante de Dios, vistiéndonos con su justicia. Recuerden que el sacerdote tenía que ser una persona misericordiosa y que entendiera a la otra persona, porque él mismo tenía debilidades. El sacerdote, antes de Yeshua, desde Aarón, era un sacerdote totalmente humano, imperfecto, por eso hacía sacrificios por él mismo y por su familia, pero él mismo tenía que tener una característica muy especial, que era entender las debilidades de sus hermanos, entender las debilidades de otro ser humano totalmente igual a él. Yeshua no. Yeshua es perfecto, sin pecado, pero a pesar de eso entiende las debilidades tuyas y las mías. Por eso es tan importante que entendamos el versículo que dice: tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía? Porque él ya no nos juzga fuerte, él no ha pecado,
Él viene, nos abraza, nos ayuda, nos reconforta, nos levanta, y Él es sin pecado. Y realmente el único que puede juzgarnos, el único que puede señalarnos, el único que tiene derecho a hacerlo es el mismo Yeshua, porque Él no en ningún momento tuvo pecado en su vida, y sin embargo se acerca con mucha misericordia para nosotros. Y cada vez que estamos mal, amados hermanos, por eso podemos venir a Él con confianza, poner delante de Él todas nuestras cargas y toda nuestra debilidad, sabiendo que no nos va a juzgar. Sin embargo, sí nos va a redarguir. Siempre a través de la palabra, Yeshua nos va a redarguir de que está bien y que está mal. Pero no nos juzga y nos levanta, nos ayuda a salir de la situación en que estamos. Esto no quiere decir como algunas veces se escucha que el que reza y peca empata. No, tenemos que guardar la santidad y procurarla a pesar de nuestra debilidad. Él nos viste con su justicia delante de Dios. Por eso Él es el camino trazado para llegar a Dios. Y a través de Él y de esa justicia podemos llegar al Padre sin ser castigados fuertemente por el mismo Padre, por el pecado que nosotros siempre mantenemos en nuestras vidas. Él sufrió el castigo del pecado como sustituto, una vez y para siempre, porque Él era... Esos machos cabríos y todos esos sacrificios que se hacían eran figura de lo que Él hizo una sola vez y para siempre. Él derramó su sangre llevando el castigo de nuestro pecado. Y esto es hermoso, miren, Él se presentó una vez y para siempre en el lugar santísimo ante Dios. El propiciatorio, la ceremonia de Yom Kippur, y lo hizo con su propia sangre. Yeshua no tomó sangre de machos cabríos, Yeshua no hizo sacrificios de animalitos, Él mismo se entregó por nosotros, tomó su sangre, entró al propiciatorio, allí la derramó e hizo la expiación por nuestro pecado. Por eso tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, inmaculado, sin pecado, más sublime que los cielos. Así como los sacerdotes, todos nosotros fuimos llamados y escogidos por Dios para ser sacerdotes en el servicio de Elohim mismo. En Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Recuerden, tenemos un propósito en el llamado que nuestro Padre nos hizo. Es importante que lo sepamos y que sepamos hacia dónde nos dirigimos y cumplamos con este propósito para el cual Él nos convocó. Desde el momento en que tú y yo aceptamos a Yeshua como nuestro Mesías, hemos sido consagrados para Él. Como antaño los sacerdotes eran consagrados y se tenía que hacer toda una ceremonia de consagración, nosotros fuimos llamados y consagrados para Él. Segunda de Corintios 7:1 dice: como tenemos todas estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Tenemos que limpiarnos, que purificarnos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y recuerden, como lo mencionó Diego anteriormente, solo con la sangre de Yeshua, solo a través del sacrificio de Yeshua es que podemos hacer esto. La santidad no es otra cosa que obedecer a nuestro Abba, a nuestro Padre. Nos enseñaron que la santidad era llevar vestidos largos, cabello largo, cubrirnos aquí, hacer allá, no maquillarnos y una cantidad de cosas externas que realmente no son lo que es la santidad. La santidad es algo más sencillo y muy profundo, pero más sencillo de llevar, y es simplemente obedecer los mandamientos, los estatutos y los decretos que nuestro Padre nos ha dejado en su hermoso libro, la Biblia, la Torá, todo el Tanaj, para que los cumplamos, y así podemos llevar una vida en santidad. Es algo más sencillo que se refleja después en lo externo, obviamente, porque primero estás construyendo desde tu interior, como deben hacerse las cosas. Como elegidos como sacerdotes de nuestro Elohim, también somos mediadores entre Dios y otros.
Eso también es muy hermoso, porque nosotros podemos mediar entre aquellas personas necesitadas o que se apartaron del camino o que no han llegado y no le conocen. Tenemos familiares, tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos una nación, tenemos mucho por qué orar, el mundo entero. En 1 de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Esto es bellísimo. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es para proclamarlo. No nos llamó para que nos guardemos todo esto. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Para esto fuimos hechos reyes y sacerdotes, y para eso pertenecemos a un linaje hermoso y escogido en el cual el mismo Yeshua nos ha injertado. Es para proclamar las buenas nuevas, es para proclamar que en Él tenemos salvación, es para proclamar que en Él tenemos todo un camino para llenar nuestra vida de santidad, de la verdadera felicidad y de la verdadera paz. Somos, ya lo leímos. Y por último, hemos sido llamados para ejercer un precioso ministerio. El ministerio para el cual fuimos llamados por Elohim es para ejercer el ministerio hermoso de la reconciliación. En 2 Corintios 5, del 18 al 19 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Mashiach nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Mashiach Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Miren eso tan hermoso. Mashiach es el camino a través del cual el Señor nos reconcilia consigo mismo. Y cuando nos reconcilia, entonces pone en nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que la tarea, mis amados, ir a ayudar a otros a reconciliarse con el Padre. A que este mundo que está, como le decía Diego, hecho un caos, en tanta tiniebla, con tanta mentira, nosotros pues tenemos un papel importante para hacer. No debemos callar. Nuestro testimonio tiene que hablar mucho, primeramente, nuestro testimonio tiene que hablar mucho, y hemos sido encargados de este bello ministerio. Si querías saber cuál es tu ministerio, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es un ministerio precioso en el cual estamos todos involucrados y para el cual el Señor nos ha llamado. En conclusión de todo esto, mis amaditos, el Tzaraat viene por causa del Alashon Haram, es lo que se enseña, y es una manifestación que se daba en la piel. Hoy en día ya no nos presentamos ante un sacerdote de carne y hueso, que examinaba, que miraba, que determinaba si estaba limpio o estaba impuro. Hoy tenemos cómo acercarnos directamente a nuestro Cohen Hagadol, a Yeshua HaMashiach, a nuestro sacerdote. Estamos a 2 semanas de que entremos a la hermosa fiesta de Pesaj. Y yo les invito, juntamente con Diego, para que cada uno entre en el secreto ante el sacerdote para que le examine, para que él sea el que determine en qué condiciones está usted para ingresar a esta fiesta hermosa, y él sea el que determine cuál es el camino de su limpieza. Antes de que limpie su casita, que también hay que hacerlo porque es también templo, primero limpiemos este templo. Recuerden que si el tabernáculo ya no está, se convirtió en el tabernáculo en donde habita el Señor. Este es el templo donde mora la Ruach HaKodesh de Elohim. Entonces la invitación, mis amaditos, es: entremos al sacerdote, al sumo sacerdote Yeshua HaMashiach. Él es el que nos puede señalar, Él es el que nos puede juzgar, Él es el que nos puede limpiar. Recuerde que la sangre del Mesías nos limpia de todo pecado. Es el único que puede hacerlo. Shalom. Shalom. Mil gracias a todos. En una nueva oportunidad, Dios permita vernos.